estás? Bien, Alex, ¿tú? Un placer. Igualmente. Un placer. Hola. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien. Qué bueno, bienvenido y muy bienvenido, porque entrando después. Sí, honestamente estaba muy nervioso. Al principio, obviamente, uno no sabe qué esperar, ¿tú me entiendes? Y yo en Puerto Rico, yo he dicho en muchas ocasiones, yo no estoy acostumbrado a las cámaras, yo no estoy acostumbrado a A tener el centro de estar con tanta gente todo el tiempo, ¿tú me entiendes? Yo soy una persona que estoy acostumbrado a ir al gimnasio y yo voy solo, ¿tú me entiendes? Voy a la playa, unas veces voy solo. Entonces, yo vivo con mi mamá. Entonces, siempre valoro mucho mi tiempo solo y el venir aquí, como que tenía que cambiar de cierta forma, como que, pues mis costumbres, ¿tú me entiendes? Claro. Y uno se pone muy nervioso cuando eso, pero la verdad que todos ellos me han recibido súper bien y yo siento que yo he crecido en estas 3 semanas. Sí, Fue 2 semanas. 2 semanas. llevas. 2 semanas. muy poco tiempo. Demasiado poco. Yo siento que yo he crecido mucho como persona, honestamente, bonito. con cada uno de ellos. Yo lo que he notado con Santos Bravos en general es que a todos los ha puesto en un lugar donde van complementando aquellas cosas donde probablemente había que crecer. Sí. O había que ver las cosas desde otro lugar. La perspectiva de la vida, o a lo mejor yo me creía que en esta nota llegaba increíble y no. Ha sido de construir muchísimo y en tu caso llegaste a un grupo que ya venía conviviendo, que ya tenía anécdotas y obvio hace todavía más pesada esa carga, pero por lo que veo va fluyendo y se... Muy bien. No, de verdad, ha fluido bueno. muy bien. Todos me han recibido súper bien. Alex, una persona para mí muy especial, honestamente. Cuando llegué me recibió como si me conoce de toda la vida. Y nada, y de verdad que todos son muy especiales. De verdad que me han hecho muy fácil el acostumbrarme a todo esto. Qué bueno, y que sea llevadero, porque de por sí es un montón por aprender, Sí. por ponerte en situaciones hasta vergonzosas, ¿no? De hacer cosas que a lo mejor nunca habían hecho. En tu caso, Alex, el que llevas más tiempo ya y que llevan conviviendo un montón, ¿tú sientes que el convivir todo el día, incluyendo en sus salidas, pero ya desde otro lugar, el ya no estamos aprendiendo en este momento, ha ayudado a esa construcción para esto? Pues mira, siento que al final tener momentos juntos es muy importante de disfrutar, porque al final aquí trabajamos. Entonces creo que nuestra mentalidad es distinta cuando estamos fuera y nos lo pasamos bien, o estamos yendo al cine, estamos tranquilos, somos más nosotros, ¿no? Claro. Por ejemplo, aquí entrenando estamos focus y realmente no puedes conllevarte como te llevas fuera de la casa o fuera del entrenamiento, ¿no? Siento que para él, pues al final llegar así, en un punto así, pues sí que ha sido un momento de, ¡guau! Tengo que darle mucho porque esto es difícil. Entonces, pero lo está haciendo súper bien. Qué increíble estar a la altura. Por algo estás aquí, Gaby. Claro. Eso, me encanta. Y Alex, tú vienes de muy lejos, como decimos aquí del otro lado del charco, Palma Sí, de Mallorca, sí. ¿no? Es precioso, he tenido la oportunidad de ir y es un lugar maravilloso, con muchísimo arte precisamente, ¿no? O sea, para mí las edificaciones allá, Sí. la gente, todo es espectacular. Cuéntame cómo fue, ahora sí que allá en casa, el meterte al mundo del baile y del canto. ¿Qué fue primero? Pues mira, el canto vino mucho después, Ok. pero primero voy a ir con el baile. Pues mi madre ha sido bailarina de toda la vida, empezó con 3 años y, Wow. y yo de niño ya... Pues mis padres tienen 2 escuelas de baile en Mallorca. Fueron los primeros que hicieron una escuela de danza urbana en España. Entonces ellos introdujeron eso. Y mi madre era muy apasionada, siempre estaba bailando de toda la vida y mi padre era como más, pues una mente más empresaria que quizás le dio la idea de, pues si este es tu sueño, ¿por qué no montamos una escuela? Claro. Y juntos montaron una escuela y yo de niño pues he crecido ahí toda mi vida. O sea, yo con 3 años tenía los mejores coreógrafos de España o de Estados Unidos que venían a mi casa y hablábamos como si nada. Y yo a lo mejor me llevaba con el mejor bailarín del mundo y estaba en mi casa, yo tenía 5 años y me iba a la playa a jugar a la pelota con él. Entonces, para mí el mundo del baile siempre ha estado como
en todas partes, o sea, toda mi vida. De hecho, yo iba a la escuela y solo pensaba cuándo iba a salir para irme a bailar. Wow. Sí. Seguro tu madre bailaba contigo. Sí, adentro, exacto. o sea. Mi madre estaba literalmente en competición cuando me tenía dentro. No. Entonces, sí, entonces eso ha sido siempre como parte de mí. Qué bonito. Y llevo ahora 17 años bailando ya. Qué locura. ¿Y el canto por qué llegó? ¿Dijiste quiero complementarlo o...? Pues mira, es curioso. El canto llegó por esto. El canto llegó ok. por este proyecto. O sea, yo empecé a cantar realmente, a tomar clases cuando entendí que teníamos unas audiciones y teníamos que unir a este proyecto y dije, no, tengo mucho que trabajar. voy a preparar. Sí, claro, y al final pues todo esto me está enseñando que realmente yo siempre he estado enamorado de la música en general. Y Claro, es parte del baile. Claro, y siempre he querido cantar, ¿no? Era mi sueño. De hecho, mi hermana es cantante, entonces cuando la veía cantar era como, wow, ojalá yo también cantar, ¿no? Y es verdad que, pues, sinceramente no tenía mucho apoyo en el tema de canto. Para mí, mi familia era como, no, tú tranquilo, tú baila. Bailas muy bien, no te hace falta cantar, tú baila. Y yo, es que me gusta cantar, ¿no? Claro. Y era como algo divertido, pero que realmente lo llevaba dentro. Era como, de verdad, quiero llegar a cantar algún día. Y creo que lo que más agradecido estoy de este proyecto es haberme abierto las puertas al canto, porque de verdad que me gusta muchísimo. Uy, y sí. aquí estoy, ¡buah!, fascinado. Qué bonito que digas eso, porque a la fecha lo que siempre veo con todos ustedes es el desde construir, el desde quitarme aprendizajes que a lo mejor no me están Sí, apoyando, exacto. ¿no? Y ese viaje de tener que soltar un montón de cosas, incluyendo casa, por ejemplo, ¿cómo ha sido para ti, Gaby, tener que soltar aprendizajes que tú decías, esto me formó, por ejemplo, y que a lo mejor no era lo adecuado? No fue fácil, pero al final del día esto ha sido mi sueño desde que soy muy pequeño. El ser artista, el ser cantante, el entretener a la gente. Ese ha sido mi sueño desde muy pequeño, entonces... ¿Veías a alguien en televisión o escuchabas a alguien que te llamó a hacerlo, algún artista? Me inspiró mucho Chayanne, honestamente, también. Bueno, El primer nuestro papá. concierto que yo fui, que me llevó mi mamá, fue un concierto de Chayanne en el Choliseo de Puerto Rico. Y no teníamos dinero para pagar, para estar tan al frente, obviamente. Entonces estábamos bien atrás. Entonces lo veía bien chiquitito, yo veía la pantalla y lo veía mejor. Entonces, pero lo veía chiquitito. Pero me recuerdo que cuando él salió, como que a la tarima, me acuerdo que me hizo sentir tanta emoción que yo desde ese día como que yo siempre he querido transmitir esa emoción que me transmitió Chayanne, ¿me entiendes?, a otras personas. Qué increíble. Como la Pantera Negra, ¿no? O sea, como que absorbiste esa fuerza y esa energía y quisiste mandarla de vuelta. En el tema del escenario, obviamente es muy diferente estar en tu salón de clase con los espejos y el baile, pero ya el momento de tú lo viviste del otro lado, te inspiró a querer estar allá arriba. A muchos de nosotros nos encanta quedarnos allá abajo, pero cuando se trata de montar una coreografía, el hecho de que ustedes estén en movimiento, que el vestuario se preste para traer los micrófonos, etcétera, también han aprendido eso aquí, el cómo va a ser eso que están haciendo, pero en el escenario en un momento. Siento que muchísimo. Cada evaluación que hacemos realmente es como una preparación de lo que sería un concierto. De hecho, es lo que me parece más interesante de tener una evaluación cada una semana. Es como, ¡guau! Y de hecho sientes los mismos nervios. De hecho, a mí personalmente me es más difícil una evaluación delante de 10 personas con las que trabajamos que un concierto. Claro. De hecho, estoy mucho más tranquilo ahí porque no veo a nadie, pues estoy a mi rollo en el escenario, sé lo que tengo que hacer, pero ahí en la evaluación es como, esto. Entonces te preparas también a esos nervios de sentirte realmente como, pues no sé lo que va a pasar después de esta evaluación, ¿sabes? Entonces creo que trabajas mucho también lo emocional, que a la hora de salir al escenario es, sin duda, yo creo lo más importante, el estar bien mentalmente y emocionalmente y salir tranquilo y poder disfrutar, Claro. ¿sabes? ¿Qué ha sido para ti descubrir en tus capacidades, tanto vocales como de baile, como de artista, para poder expresar lo que quieres? Sí, claro. Bueno, cuando yo llegué, ya yo sabía que yo estaba pues, atrasado, ya yo sabía que ellos tenían pues, más tiempo preparándose que yo. Entonces, yo sabía que no iba a ser fácil anivelarme con ellos. Tenía que trabajar
el doble, el triple de lo que ellos, ¿entiendes? Hacen porque en el sentido de que obviamente llevan más tiempo. Entonces, no fue fácil para mí tampoco eso, pero al final del día estamos trabajando con los mejores vocal coaches del mundo, estamos trabajando con el mejor coreógrafo, los mejores coreógrafos. ¿Te hicieron descubrir algo en ti que no sabías que podías hacer? Mano, yo llegué aquí y a mí siempre me ha gustado cantar. Para mí mi fuerte es el baile, pero siempre me ha gustado cantar, pero yo nunca había estudiado como que canto como tal. Yo no sabía ni siquiera que era un intervalo, honestamente. No, ni tú ni nadie, ¿eh? Los intervalos en este sitio. Yo no sabía ni que era un intervalo, en verdad. Yo vine aquí crudito. ¿Qué es un intervalo? Bueno, hemos estado estudiando para exámenes, como ellos tocan el piano y 2 notas hacen un intervalo. Ok. ¿Sabes? Y hemos estado estudiando esto y claro, al principio era como, a ver, decidnos qué es esto. ¿Perdón? En sexta menor. ¿Pero qué es esto? ¿Sabes? Y tenemos que aprenderlo. Sí. Pero sí. Lo que noto en cada uno de los candidatos que están en Santos Bravos es como el quitarse la pena. Y si desafiné, desafiné. Y si no me acordé del siguiente paso de la coreografía, no me acordé. ¿Cómo ha nutrido eso entre ustedes, esa seguridad que va creciendo todos los días? Siento que lo que has dicho me encanta porque es el mayor aprendizaje personalmente creo que de todos que tenemos aquí. O sea, el quitarte la pena. Que si no te sale una nota, pues que no pares, que no te vayas del escenario como, oh, me salió más, sino pues sigue, remóntalo, ¿no? Al final creo que eso te enseña a ponerte en cualquier situación, porque el día de mañana que estés en un grupo, estemos en el grupo, no creo que vaya a haber el momento en el que todo salga perfecto. No, claro. Y tenemos que estar contentos de tener esas cosas, porque si no, no seríamos humanos. Qué increíble. Entonces, a mí me encanta. Creo que es la parte más bonita porque yo soy muy perfeccionista. De hecho, tengo un tatuaje que dice I'm only human after all, porque tuve un trauma con la perfección, de decir, estaba bailando y no me gustó, no salió exactamente como lo quería y era como, ah, horrible, ya, no puedo más. Y aquí estoy realmente deshaciendo eso y disfrutar de todo, de lo bonito, de lo cuando sale peor, de cuando sale mejor. Y a mí me encanta, o sea, me encanta. ¿Cómo fue su acercamiento a agrupaciones pues, de todas las que ha habido en muchísimos años? Ahora que Backstreet Boys, por ejemplo, no sale del Sphere Claro. y los ves con su edad haciéndolo todavía. Claro. Pues, dígame tu opinión. Bueno, yo participé en una serie que se llama Súbete a mi moto, que es de Menudo. Ajá, sí. Entonces, ahí fue cuando yo comencé como a... Bueno, obviamente yo sabía de los Backstreet Boys y sabía de otras bandas, pero yo interpreté a René Farray, entonces me tuve que vestir como Menudo y me tuve que hacer los bailes de Menudo y aprenderme todas las canciones. Y yo siento que ahí me fui aprendiendo más. Si algo sale mal o lo que sea, tienes a un amigo al lado que te dice como que tranquilo, como que no hay problema, no pasa nada. ¿Entiendes? Se sigue, se soluciona. Exacto. No te sientes solo. Sí, estoy segura que a todos los que nos ven en las redes oficiales, @SantosBravos y en Facebook Santos Bravos Oficial, el cómo la unión hace la fuerza y cómo no son clichés. Conforme vamos avanzando en proyectos o en la vida, todo aquello que sonaba trillado y la frase de mi tía se vuelve mucho más real. Les admiro un montón la camaradería, el respeto, la lealtad que mantienen y que siendo aún así un proyecto bien complejo donde se están deshaciendo para aprender, se vean tan fuertes y tan sólidos. ¡Qué increíble! Seguiremos llorando más adelante, ¿no es cierto? Pensaba que Alex, Gaby. Pensaba que estaba llorando de verdad. Pues casi. Son demasiado inspiradores y yo sé que para ustedes también. Así que no se despeguen de las redes. Yo soy Pame Boguel. Alex, Gaby, nos vemos en la próxima.